En este programa en Aragón en Abierto hemos hablado muchísimas veces del problema de la despoblación, de los pueblos que se están muriendo. Pero fíjense que hay pueblos en esta comunidad que, lejos de adoptar un papel victimista, un papel de derrota, están dispuestos a luchar hasta el final para sobrevivir. Hoy, en nuestro sofá amarillo, Pueblos con Futuro. Un gran aplauso para Cecilia Bardají y Teresa Bardají. Chicas, bienvenidas. Hola. Estoy viendo Cecilia de blanco, Teresa de azul. Estoy fijándome muy de cerca. Cecilia, tú sí que te pareces, tú también un poquito. Se parecen a Rafael Bardají, que es un periodista muy conocido en esta comunidad y que ha estado muchísimas veces en esta casa. ¿Cómo está vuestro padre? Bien, en todos lados. En todos lados, no para ver. Chicas, vamos a hablar de un municipio aragonés, municipio que se estaba muriendo y que está luchando por conquistar el futuro. Se trata de Aluján. Está dentro del municipio de La Fueva, en el Sobrarbe, en Huesca, y tiene una población aproximada ahora mismo de... ¿cuántas personas? Unas 20 personas. 20 personas. Pero es que en el año 2000 había 3 habitantes. Lo primero, vosotras, con esa capacidad de expresión que habéis heredado genéticamente de vuestra madre, contadme cómo es Aluján. Bueno, Aluján es un pueblo muy pequeño, ¿sí?, que está rodeado de naturaleza y es el sitio perfecto para ir allí a disfrutar de un ambiente tranquilo, ¿sí?, y respirar. Bueno, toda vuestra familia es de Aluján, ¿verdad? Sí. Eran 3 hermanos, ¿verdad? La madre y 2 chicos, 2 hombres. Un chico y una chica. Ah, y una chica. Sí. ¿Y todos nacieron allí en Aluján? Sí. Bueno, nuestro tío y nuestra madre nacieron incluso dentro de casa, ¿sí?, dentro de la misma casa en Aluján. Y la pequeña, nuestra tía Rosa, ya nació en el hospital, en Barbastro, pero también... Cecilia, muchas veces se habla de la maravilla que era la infancia en aquellos pueblos de Aragón, en Aluján. Tú, por ejemplo, ¿tú tienes recuerdos preciosos vinculados a tu abuela que te llevaba a coger huevos? A coger huevos, a darle de comer a los conejos. Yo los veranos los recuerdo así, en Aluján con la abuela. Además, se me era la única niña. Eso, ¿cuántas niñas o niños había en Aluján? Tú, solamente tú. Sí, cuando yo era pequeña yo era la única que estaba... Con lo cual podemos decir que vosotras podríais certificar que habéis visto el pueblo muerto, acabado. Sí. Muerto estaba nuestra abuela, que le daba mucha vida. Bueno, pues supongo que acabo de acabar con vuestra abuela. Bueno, y ahora de repente el pueblo está viviendo, pero vuestra abuela, ¿qué edad tiene? 77. Sí, 77 años, está rodeada de gente llegada de todas las partes del mundo. Sí. Porque vamos a explicar que este pueblo está viviendo, por supuesto gracias a las familias que se han asentado allí, pero gracias a una fórmula nueva que se llama Work Away. Algo así como trabajar lejos. ¿Qué sería esto del Work Away? Cuéntanos a todos. Pues viene gente de distintas partes del mundo. ¿Sí? En Aluján a veces sobre todo gente joven. Y vienen allí y ayudan en casa pues con los animales, se van con las ovejillas y demás. O sea que son personas que van a construir el pueblo, reconstruir el pueblo, que llegan allí a trabajar a cambio de la comida, la manutención y estar en el pueblo. Sí, pero bueno, más que trabajar nosotros, la familia tampoco lo concebimos como un trabajo habitual, no hay un vínculo de dinero. Son como visitantes. Sí, son visitantes, una forma de viajar a través de la cual se integran en la familia, en la casa, las maneras de vivir del lugar al que... Bueno, vuestro tío lleva la casa Mur. Sí. A ver, ¿cómo es la casa Mur? Vendérsela a su tío. Venga. Pues Casa Mur de Aluján es una casa del siglo XV, con 2 torres medievales. 3 torres. 3 3 torres, sistemas defensivos, pinturas murales, capilla, con elementos propios de la autarquía que había en la zona. Es decir, que es un lugar maravilloso. Sí. Ahora mismo se dedica a alquiler de apartamentos vacacionales. ¿Sí? Esta casa se ha ido recuperando poco a poco y según se iba recuperando se iba poniendo en alquiler la zona que se hacía, ¿no? Exactamente, además de apartamentos de turismo rural, es el lugar donde nos reunimos toda la familia. No concebimos esa casa como la podemos concebir nuestra casa de Zaragoza, no es un tejado que de cualquier modo, es un hogar, ¿verdad? Es un hogar, sí. De verdad, Aluján se estaba muriendo, han tomado las iniciativas. ¿Aluján tiene futuro?
Mucho. Y os voy a decir una pregunta que se me acaba de ocurrir, Cecilia y Teresa. Vosotras sois chicas modernas del siglo XXI, ya no podéis vivir sin secador y sin internet. Pero, si algún día os casáis, ¿concebís trasladaros a vivir a Luján? Bueno, igual sí. Sí, porque la Un aplauso muy grande para Cecilia y Teresa. Gracias, chicas. Por allí. Ay, me habéis pillado, Venga, pues seguimos conociendo pueblos que